otras exposiciones nos hizo pensar en una hebra de la maraña. Entonces, el animal, la tierra, el bosque, ya son como unas hebras que aparecen y en algún momento alguno de ustedes dijo, y se reiteró de algunas maneras, de algún modo en todas las exposiciones, que había un quiebre entre la naturaleza y la cultura. Entonces, la primera pregunta, que no necesariamente para que la contesten todos, para así dar más tiempo también a la audiencia, a sus preguntas, pero tiene que ver con los puentes que creen ustedes que se pueden darse o deberían darse en esta relación quebrada, tal vez entre naturaleza y cultura. ¿Qué puentes visualizan ustedes? Así que doy la palabra. El que levante la mano recibe el micrófono. el que quiera comenzar. Pasar el micrófono. Porque estoy aquí. Sí. Sí, creo que se mencionó en el caso de Bruno Latour, ¿verdad? Que justamente él entiende que, a ver, esa distinción que ha marcado a Occidente, como tantas distinciones, implica una jerarquía y una relación también de dominio, ¿verdad? Finalmente, nosotros estamos dentro de la cultura y la naturaleza un poco es apropiada, ¿verdad?, por la cultura. Justamente lo que llama Latour es, y otros filósofos, ¿verdad?, el peligro que tienen, digamos, estas dicotomías. En realidad, toda la cultura está empapada de naturaleza, y la naturaleza es siempre vista, ¿verdad?, desde una cultura. Entonces, ¿cómo pensar en un mundo en el cual esta distinción no exista? ¿Y qué podría reemplazarla? Eso es, como el propio Latour lo ha dicho y otras personas, ¿verdad? No es la obra de un hombre, no le corresponde a una sola persona, ¿verdad?, decir cómo se puede llegar a producir esa superación. Es digamos, una creación de valores, digamos, colectivos. Pero lo que no quiere decir que uno individualmente no pueda tratar de liberarse, ¿verdad?, de estas dicotomías. Y creo que en ese sentido, bueno, tanto al diseño como a la arquitectura le corresponden justamente pensar sus objetos en ese campo en el que convergen, o fuera, podríamos decir, de la dicotomía cultura-naturaleza. Bueno, Latour, por ejemplo, pone en varias ilustraciones de su libro, ¿verdad?, personas en distintas culturas que amamantan animales, por ejemplo, ¿verdad?, mujeres que amamantan animales, o esta convivencia entre el hombre y el animal, que no hacen ese distingo, ¿verdad? De alguna manera se acepta esa diferencia, pero dentro de una especie de común denominador general. Y yo creo que justamente los que producimos cosas, que pueden ser desde cosas escritas o objetos sobre todo, ¿verdad?, les corresponde un papel justamente muy importante de alguna manera de trazar esos muchos puentes, o de generar, digamos, un nudo gordiano, podríamos decir. Es difícil, digamos, está difícil la cosa, porque materialmente, ¿no es cierto? El otro día leíamos que tú aunque te vayas a la cima de los Himalayas, o te vayas al polo, a cualquiera de los polos, lo que vas a encontrar ahí como agua tiene más partículas de plástico que el estándar permitido por varios países europeos, ¿te fijáis? O varios estados norteamericanos, pensando en ese norte global. Entonces llegamos a la visión de que el agua pura es artificial, es un producto, digamos, hecho tecnológicamente, ¿te fijas? Entonces el nivel de enmarañamiento
¿te fijas? En que estamos metidos es brutal. Y el enmarañamiento no es solo epistemológico, que uno lo pueda como alejar desde la reflexión, sino que, pensando en Foucault, que citó el profesor Cristiani, es microfísico, ¿te fijas? Y no es que nosotros nos propongamos reproducir esas condiciones, ¿te fijas? Sino que las condiciones se reproducen con nuestra práctica. Entonces, en ese sentido, es duro, digamos, y requiere como una conciencia crítica, pero creo que las artes proyectuales tienen, digamos, ahí un rol ético, práctico, ¿te fijas? Que es súper importante. Al ser imposible pensar sin la materia, ¿te fijas? Creo que nos situamos en una posición donde estamos, creo que, situados en una posición especial para repensar las maneras de hacer mundos, ¿te fijas? Pero es un esfuerzo, requiere unos músculos que no están inventados todavía, que los tenemos que seguir inventando, y no solo desde el verbo, no solo desde el logos, sino desde ese hacer, ¿te fijas? Que de alguna forma la epistemología científica, digamos, y los flujos del capital han ido podando, ¿te fijas? Y limpiando. Pensar de que el proyecto civilizatorio de alguna forma es un olvido estratégico de aquello que no puede registrar. Entonces, se mencionaban, digamos, las cartografías sensibles, ¿te fijas? O intensivas desde una perspectiva deleuziana, y creo que en ese tipo de ejercicios, el prototipado con otros que humanos, nos empieza a revelar formas de acción, ¿te fijas? Que de alguna forma nos podrían empezar a liberar, pero uno se duerme y la microfísica te vuelve a poner ahí, digamos, donde está la producción y no la reproducción, ¿te fijas? Creo que ahí hay un desafío brutal. Paso en mate. Gracias, profesor Germán. Sí. Bueno, complementando un poco, tal vez, para que no se alargue esta fila hasta el infinito. Tal vez, claro, como decía el profesor Cristiani, la pregunta también puede ser un poco engañosa finalmente, porque tal vez pensar que si bien todos los expositores acá planteamos que existe como una cierta diferenciación entre o un alejamiento respecto a un otro, respecto a un objeto, en el fondo la idea también es asumirnos a nosotros mismos que estamos siendo objetivados todo el tiempo. La cultura no es otra cosa más que una forma de aprender la realidad y en el fondo nosotros tenemos la nuestra. Yo supongo que todos los presentes acá, cada uno tiene la suya, cada uno tiene los ojos con los que ve el mundo, pero las cosas que nos rodean, que nosotros consideramos cosas, también nos están mirando, también están aprendiendo de nosotros constantemente. Los animales con los que nos relacionamos, el curso del río, aprende de nosotros y en el fondo se tiene que adaptar y en el fondo es una presión constante. Entonces, cuando nos acercamos a estas cosas y las comprendemos como seres que están aprendiendo de nosotros, cambia completamente el resultado de nuestras investigaciones, cambia completamente nuestras conclusiones, porque en el fondo no los determinamos como objetos estables que están en un laboratorio, sino en el fondo que están cambiando al igual que nosotros estamos cambiando. Eso es mi respuesta. Un poco me tomo lo que han dicho anteriormente los expositores, y tomando un poco la palabra que usamos para esta presentación, que es la tierra, creo que, claro, cuando hablamos de tierra y esta relación, discrepancia entre cultura y naturaleza, es también como un problema, podríamos decir hoy, que no es toda la tierra. Quizás ese es el trabajo que hace Latour y otros antropólogos, etnógrafos que han identificado, como decían anteriormente, otras comunidades, otras culturas que tienen una relación, ¿no es cierto?, diferente con, por ejemplo, lo no humano. Entonces, creo que nosotros estamos, como estamos dentro de la academia, que creo arma esta trayectoria que tiende a armar esta dicotomía, estamos por lo tanto en el problema. Y empezamos a mirar, ¿no es cierto?, y a escuchar estas voces que son pertinentes, yo creo, para el diseño. Y ahí, un poco tomando de nuevo a Bruno Latour, creo que una palabra que él introduce que es buena es la idea de agencia, que tiene que ver y también la relación entre actores y actantes,
en que los actores podríamos pensar que son los humanos y los actantes son todos los no humanos, y la idea de agencia es que todos tienen, ¿cómo podríamos decirlo? La capacidad transformadora de su propio medio, y es algo, ¿no es cierto?, que ver que no son inanimados los seres no humanos y que tampoco son solamente un peligro. Siempre tratamos quizás como ponerlo en un extremo, que no tienen agencia o que tienen una agencia como destructiva, o los fenómenos naturales, por ejemplo, en Chile. Entonces creo que ahí hay palabras que han ido apareciendo como la agencia, que nos permite quizás ir abordando esta relación dicotómica de cultura y naturaleza. Pero claro, también es desde nuestra posición que tenemos, vivimos con esa dicotomía, que es cada vez más global, ¿cierto? Yo también creo que sigo un poco en la misma línea de todos los expositores que han presentado. Enfatizo un poco lo que dicen los colegas sobre el que estamos dentro de cierta cultura y que el tratar de establecer condiciones que son diferentes a las que tenemos requiere cierto esfuerzo, requiere como una deconstrucción constante, que también la plantea el decolonialismo, ¿cierto? El postcolonialismo. Sin embargo, me parece que el hecho de estar acá, relacionarnos con otras cosas, con otros elementos y, por ejemplo, comprender el origen de dónde vienen las cosas puede ser una forma muy clara de tender puentes, en el sentido de que muchas veces damos que todo lo que nos rodea, los objetos, vienen de algún lado. Pero si tendemos a encontrar cuáles son como esos circuitos globales quizás, o entender quizás de dónde viene la materia con la que producimos, de dónde vienen los materiales que nos rodean y tratar de entender su circulación, por ejemplo, lo digo como algo muy vinculado a lo que estamos viendo ahora, me parece que son formas en que nos ponen en ciertas circunstancias que son más relacionales con los elementos con los que habitamos. Entonces eso me parece que puede ser una forma de tender ciertos puentes. Gracias. Tengo la pregunta anotada aquí todavía. ¿Qué ver en naturaleza y cultura? Yo estoy como bien optimista con eso. No veo el quiebre así como catastrófico. Yo creo que, bueno, también puede ser un poco por la edad, ¿no? Llevo como 30 años haciendo clases en la universidad, y si comparo lo que estamos hablando ahora en el aula, en los talleres, con lo que se hablaba hace 20 años, con lo que pasaba hace 20 años, yo digo, wow, nos estamos haciendo cargo. O sea, creo que los puentes están explícitos, están latentes y se están convocando, estamos trabajando en mesas interdisciplinarias, ya no existe las visiones desde una sola perspectiva, eso ya quedó en el pasado. En la práctica, digo yo, los talleres, por ejemplo, en la práctica de diseñadores que uno tiene cerca. Entonces yo estoy como súper optimista con este quiebre naturaleza-cultura. Creo que nos hemos hecho cargo, estoy súper contenta con eso y lo veo desde la perspectiva, sobre todo la perspectiva escuela. Y bueno, los procesos de investigación como que te lo exigen, entonces está ahí, yo siento que está latente y no veo mucho quiebre. Ya tomamos el guante, creo que lo tomamos y creo que estamos en eso. Creo que es un camino lento, sí. No es una cosa que vayamos a decir camino cumplido, meta cumplida y estamos ya. Es de aquí para adelante y no hay cambio. Entonces, no sé, estoy tranquila con el tema. Marcos, tú. Yo no. Ahora, para llevarle la contra a todos, me acuerdo de una pregunta, de una conversación permanente con Arturo Chicano, hace 30 años, desde que estábamos primer año. ¿Qué es primero? ¿La forma o el material? Se lo pregunté hace un año y todavía no estamos de acuerdo. Apareció, para mi gusto, después de todo lo que hemos hablado y los proyectos en los que me ha tocado trabajar, apareció una coordenada intermedia, el tiempo. El tiempo local, en el caso de lo que trabajamos nosotros, define cuándo la materia puede transformarse en objeto, porque el árbol lo cortas en los meses sin R. El tiempo de la construcción, de la producción, para una escala menor de un campesino que vive de su bosque, es cuando no está cuidando las ovejas. ¿Cuál es el tiempo que tenemos en la ciudad contemporánea?
¿Cuál es el tiempo del hacer? Yo, optimista, también creo que nos estamos preguntando cosas. El problema es que estamos acostumbrados a la materia semi-elaborada. Entonces, construir de madera significa construir con tablas que vienen escuadradas. Pero la madera esa que está ahí atrás, con la que se hicieron estas torres. Entonces, ¿cuál es la madera? ¿Cuándo esa madera está lista para ser objeto y para instalarse en términos naturales y artificiales entre nosotros? Es un problema de tiempo. Si tú me preguntas cuál es la dimensión clave, es saber cuál es tu tiempo, mi tiempo, el tiempo de otro. Y ahí va a estar la definición de cómo se encuentra en esta oportunidad la relación entre la naturaleza y el producto. Creo que es tiempo. Gracias. Pensábamos darle la palabra a los demás asistentes también en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí tiene. No es una pregunta, es un comentario a propósito de las exposiciones. Lo conversé recién con el profesor Crispiani. En la ciudad abierta, esa pregunta bien podría existir de hace mucho tiempo, pero también es nueva. Hay una obra que está allá arriba, que se ve justo arriba del blanco, ¿no es cierto? Hay una pequeña caseta, o así, que tiene unos postes hacia arriba. Se llama El Gabinete del Naturalista. Esa Pizzagalli, diseñador industrial, el arquitecto Bruno Marambio y el biólogo Sergio Lortegui, que vive ahí. Esa obra considera a los demás seres como cohabitantes, no está hecha solamente para es un lugar para que se pueda alojar algún investigador, una persona, pero los postes de hecho son para que se paren las aves arriba y sus paredes están hechas para ser atravesadas y para que aniden las aves que habitan en el humedal. Desde ese punto de vista, es una obra, perdona, pero lo quiero contar porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Como decía Marco, ¿no es cierto? Es una obra multidisciplinaria o interdisciplinaria que me parece que abre un campo a propósito de lo que expusieron, ¿no es cierto?, hoy día, especialmente el profesor Crispiani. Lamentablemente, yo podría decir, vamos a mirarla, pero está en este momento el Sergio, el biólogo, y Bruno, el arquitecto, andan en Yemen, en una expedición, y la Eloísa está preparando el almuerzo del día sábado con Ricardo Langa. Está en esas tareas. Eso quería contar. Este lugar es un campo de experimentación y bienvenido entonces todo lo que han dicho, porque a nosotros nos sirve para poder pensar y seguir construyendo la ciudad abierta. Es que me tiene miedo porque hace como 10 años hablé muy allá arriba. Pero ya pasaron 10 años. Pero me acuerdo. Estaba buscando una pregunta que no la encontré. Y encontré otra. Y voy a recordar la otra. La señora de Venecia, Patricia Montini. La señora veneciana, hablaba de del teatro que estaba montado sobre esta embarcación. Y yo le hice 2 preguntas mientras estábamos comiendo unos sándwiches, que era, ¿cuánto pesaba el teatro? Para saber cuánto soportaba la embarcación. Una. Y la segunda, que esa no tenía importancia, era una cosa de la cabeza nomás. Y la segunda era si ella sabía que Palladio
mientras bajaba los ríos en embarcaciones con música, con músicos al interior de su embarcación, en el ir bajando decidía dónde iba a realizar la villa. No lo sabía. Porque pensé que al saberlo, el teatro se originaba y se fundaba en lo de Palladio. Parece que no. Esa era una pregunta que menos mal que no está porque la conversé con ella. Y la otra, que se hablaba algo de la historia, que no la encuentro lamentablemente, que me hice esta pregunta. A raíz de algo que hablaba David y algo que hablaban todos, que lo que trae de regalo la historia es que tiene algo que tienen los pájaros, que pueden mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Entonces lo que regala la historia es que nos trae una palabra nueva. La propia historia, en su querer ser historia de la narrativa, nos trae una palabra nueva. ¿De qué hablo? Recuerdo conversando con Fabio Cruz en su casa, que leía mucho la Biblia y sacaba palabras de la Biblia, hizo una obra que no recuerdo cuál es, que era una obra que descansaba y se atracaba y se juntaba a unas aguas. Y esa bajada la llamó calzada. Y esa palabra venía de la historia de la Biblia. Eso nomás. Y la pregunta. Es que no hay pregunta. Ah, Pasé de 1 hora a 5 minutos. Estoy muy agradecido de Helbert, que me ayudó a estar presente hoy día. Él sabe por qué. bien. No sé si hay espacio para alguna pregunta o alguna nota, como la de Fernando también. Bueno, en ese caso puedo preguntar yo algo. A ver, en la primera presentación de Alejandro hablaba de disolver algunas categorías, ¿cierto? La categoría que divide al hombre y lo animal. Entonces, me preguntaba por si cuando se disuelve una categoría aparece un nuevo entero. O sea, si yo elimino un borde interior, aparece una nueva entidad. Y a lo mejor es una reducción atroz la que estoy haciendo, pero no podía dejar de pensar en lo sintiente como un sentido de empatía, cuando se hablaba, por ejemplo, de los derechos de los animales. Y que si lo podemos hablar como el progreso civilizatorio, que se ha hablado o se mencionó también, la crisis y mucha crítica, digamos, no será lo que se está tocando en estas preguntas, el avance natural, que no es rupturista, que un poco lo que decía Daniela, que estaba muy feliz y muy optimista, digamos, que no es que estemos en un momento de inflexión, que se va a romper algo, que tenemos que replantearnos, sino que es un paso muy complejo, como una suerte de mirada de pájaro que mira hacia adelante y hacia atrás, o un metalenguaje que tiene que entender la maraña y que tiene que tener otras disciplinas, y que finalmente nos exige a nosotros una transformación o una, digamos, modificación, incluso lo que hablaba Rodrigo con Juan Carlos en la mañana, en su ponencia del el oficio profesional, que era casi un oxímoron, para entender la sintaxis de la maraña. Tenemos que entender, cuando hablaba de maraña también hay un tema como de la gramática, cómo se conectan estas cosas y cómo se rompen. Entonces, por un lado, lo que tratabas tú de lo sintiente y la empatía por lo sintiente es una vocación espiritual. La tierra, como la tierra que es maestra y que nos enseña, y que implica que nosotros nos ubicamos como aprendices de algo que tenemos que saber escuchar o leer o
o ensuciarnos las manos directamente para moldear o cuestionarnos por esta forma que no sabemos si es que está determinada por la materia o por el tiempo de ella, como decía Marco. Estoy tratando de conectar todo, pero la pregunta, si es que tengo que llevarle una pregunta, tiene que ver si es que se está dando algo que es naturalmente un progreso, que está en la misma línea de lo que partimos criticando, pero que tiene como que tiene una adultez nueva, o realmente hay un quiebre dentro de las mismas epistemologías que nos gobiernan en estos bordes. Es más especulativo esto, pero en mi ansiedad positiva siempre me gusta sacar conclusiones. Así que Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hay un tema del tiempo. En realidad, en este tema en el que yo me metí hace poco, hay un diagnóstico, es que quizás sea tarde, ¿verdad? Ya hay especies que han desaparecido, ya hay formas de vida que han desaparecido y que no es probable que vuelvan a aparecer, y no han desaparecido de manera natural, siempre las especies, los animales han muerto. Entonces, quizás estemos aprendiendo la lección tarde, de una manera, digamos, de pensar de todas formas asentada, ¿verdad? Y creo también de que puede que, no creo que se piense justamente para pensar o para llegar a algo unitario, ¿verdad? Creo que si algo se ha abierto justamente son pensamientos que no están aportando soluciones inmediatas. Algo vimos también en las otras presentaciones, ¿verdad? Bueno, el aprendizaje es de vida, digamos, las preguntas de alguna manera perduran, etc. Entonces, en ese sentido creo que uno tiene que estar abierto, a ver, en principio pensarlo de otra manera, de una manera mucho más abierta, pero tampoco a pedirle grandes resultados en lo inmediato, si es que se pueden conseguir. Yo creo que uno puede ser optimista, efectivamente, porque las cosas han cambiado y porque hay problemas que estaban completamente fuera del radar. Pero también mi pregunta es si no es un poco tarde en muchos aspectos. ¿Y qué se puede hacer? Por un entramado disciplinar que hace que algunos estudiamos arquitectura y otros diseño, cuando los problemas, en cierta manera, borran esas disciplinas y borran una manera de entender inclusive las cosas que están detrás de esa disciplina, que es este supuesto conocimiento científico que tiene que ver con la investigación, etcétera, etcétera. Eso no es ajeno, ese pensamiento de la investigación no es ajeno al estado de cosas en el que estamos. Entonces, es complicado. No puedo decir otra cosa. Sí, no, es complicado. Es complicado, es más que complejo. Evidentemente que yo compartiría siempre de que estamos en un proceso de constante cambio, mutación. O sea, el planeta Tierra, muchas veces se dice, mira, peligra la vida en la Tierra. La vida en la Tierra no peligra, digamos, a los hongos y las bacterias, como dirían en México, les vale madre, te fijas, lo que si nosotros aparecemos o desaparecemos. Eso va a continuar, te fijas, y probablemente muchas otras formas de vida. El asunto es que las condiciones planetarias, debido a un proyecto, digamos, en gran medida debido a un proyecto que tiende a olvidar, ¿no es cierto?, la complejidad y tratar de reducirla a asuntos controlables, ¿no es cierto?, las condiciones planetarias están cambiando. O sea, en ese sentido, con Haraway o con Anna Tsing, me gusta pensar el antropoceno como un paso, o sea, ojalá que sea lo más corto posible. Pienso, ¿no es cierto?, en el meteorito que golpeó Yucatán hace 66 millones de años, ¿te fijas? Y que levantó una nube de polvo que hizo desaparecer el reinado de los dinosaurios. Entonces, no necesitamos un meteorito ahora, parece que lo estamos produciendo acá, en el planeta, ¿te fijas? Y que está cambiando las condiciones que nos podría, nosotros, a los mamíferos, digamos, hacer desaparecer, como desaparecieron los dinosaurios desde hace 66 millones de años. Entonces, efectivamente hay una evolución.
Digamos, si esa evolución es totalmente antropocénica o no, eso es algo a conversar, pero que le está entrando agua al bote, le está entrando agua al bote, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, digamos, yo tiendo a pensar, o tendemos a pensar en general, digamos, de que hay que hacer el esfuerzo, hay que lanzar por eso, hay que avanzar en esa dirección, pero también con el profesor Crispiani creo, digamos, de que hay un proceso echado a andar que quizás nos va a llevar a otro Holoceno, a pesar de que Holoceno significa todo nuevo, quizás hay un todo nuevo que viene, más nuevo, digamos, que viene después del Antropoceno, y que quizás no nos considera, ¿te fijáis? En ese espectro. Ahora, ¿hay que dar la pelea? Hay que dar la pelea, evidentemente, digamos, de eso se trata, pero se ve complicada la cosa. Sí, yo creo que me gusta ser positiva, en general soy una persona muy positiva, pero creo que frente a este tema igual veo una perspectiva no absolutamente negativa, pero sí creo que hemos tenido posibilidades de construir utopías. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, emergieron varios pensadores que trataban de hacernos ver cómo el mundo se había detenido de alguna manera y cómo podríamos como repensar esa crisis. Y luego creo que han habido algunas iniciativas que emergieron de eso, pero también tiendo a pensar que volvimos a estar como estábamos antes y que nos gusta mucho esa normalidad a la que volvemos siempre, como esta comodidad, este confort, no sé. Entonces creo que hay que todavía dar un paso un poco más grande y creo que en lo que sí hemos avanzado, y soy muy positiva en que hay una conciencia política mucho más construida en torno a las discusiones que hemos tenido. Y esa conciencia política es necesaria. Así que en ese sentido creo que también soy bien positiva con respecto a lo que podríamos hacer quizás para evitar el eventual colapso de nuestra vida como humanos en el planeta. Me tenía que preparar. Faltó uno. Estaba respirando. No, yo insisto que es el tiempo. Y el tiempo, porque efectivamente creo que el problema es complicado, pero las oportunidades y las soluciones son complejas. Y la solución compleja demanda esta figura de pensar más allá del oficio, que es la pregunta que está instalada acá, pensar en esa, no en el borde del propio oficio, o sea, no egocéntricamente, ¿cómo se diría? Egofísicamente, no sé, sino que en el problema que está instalado, en el otro que lo asume, en el contexto que está el otro, y ahí nosotros tratar de entender, ver, escuchar para poder dialogar. Diálogo, conversación, espacio. Soy optimista, pero creo, en todo lo que se ha dicho acá, sí, que la situación es complicada, pero la respuesta, una posible respuesta buena sería una respuesta compleja. Y eso necesita tiempo. Creo que es un muy buen cierre esa frase. Oye, pero antes de despedir y agradecer a los invitados, quería hacer un aviso de orden. El primero es recordarles que estamos en un juego que es, estamos en un libro, de hecho, habitando un libro, y en la mañana, si es que no llegaron todos temprano, hablé de que en la página del seminario hay unas instrucciones para que puedan agregar sus comentarios y sus notas como marginalia que compartimos en esta maraña que queremos ordenar quizás, o no sé, identificar las cimas más visibles el sábado en la mañana, en la última jornada. O sea, recordarles que está esa posibilidad. Lo otro es que quienes tengan que marcharse y no puedan estar al término, tenemos los certificados, se pueden acercar donde nosotros. Sí que tienen que hacer otras cosas. Lamentamos que no nos puedan acompañar el último día, pero esto va a ir increciendo, por eso queremos tenerlo al último día. Eso, no sé si hay otro aviso. Así que bueno, quería, si me acompañan con un aplauso a los expositores. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 9. No, mentira. A las 10.